De nuevo os voy a contar un cuento. El cuento se titula Pleito a la luz y comienza así. He aquí que un día la oscuridad se percató de que la luz cada vez le estaba robando mayor espacio y decidió entonces ponerle un pleito. Tiempo después, llegó el día marcado para el juicio. La luz se personó en la sala antes de que lo hiciera la oscuridad. Llegaron los respectivos abogados y el juez. Transcurrió el tiempo, pero la oscuridad no se presentaba. Todos esperaron pacientemente, pero la oscuridad no aparecía. Finalmente, harto el juez y constatado que la parte demandante no acudía, falló a favor de la luz. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que la oscuridad hubiera puesto un pleito y no se hubiera presentado? Nadie salía de su asombro, aunque la explicación era sencilla. La oscuridad estaba fuera de la sala, pero no se atrevió a entrar porque sabía que sería en el acto disipada por la luz. Bueno, pues aquí es el final de este cuento, un cuento muy para reflexionar, para pensar. Y como todos los cuentos, este cuento también tiene un mensaje que dice así. El maestro dice, la luz es conciencia y sabiduría, en tanto que la oscuridad es ofuscación y estrechez de miras. Si te estableces en la sabiduría, ¿hay lugar para la ofuscación? Bueno, pues esta pregunta no la tendremos que contestar cada uno de nosotros mirándonos hacia adentro y escuchándonos. Espero que lo disfrutéis, que os haga pensar y sobre todo sentir y conectar con vuestra luz y con vuestra oscuridad. Feliz vida. Namaste. De nuevo os voy a contar un cuento. El cuento se titula Pierna bonita y pierna fea. Dime en qué te fijas y te diré quién eres. Jan era un niño hermoso, tenía el pelo rubio y suave, unos inmensos ojos azules, una sonrisa contagiosa y una pierna deforme. Había nacido con la derecha más corta que la izquierda, que además parecía retorcida y raquítica. Cuando era pequeño, nada parecía diferenciarlo de los otros niños. Todos corrían más rápido, pero Jan era muy hábil trepando. Al nadar utilizaba sus brazos fuertes para compensar su defecto. Todos lo querían porque era alegre, divertido y cariñoso. A medida que crecían, era más difícil para él seguirlos en sus excursiones a la montaña. Cada vez lo llamaban menos. Las chicas no querían bailar con él porque lo hacía torpemente, chocando con las otras parejas. Al final se reían de él. La tristeza acabó ocupando los días de Jan. Ya no quería salir de paseo ni divertirse. Se pasaba el día encerrado en su casa lamentando su mala fortuna. ¿Por qué había tenido que nacer con aquella pierna? Él que era tan bueno, que no había hecho daño a nadie. ¿Por qué era tan desgraciado? Con los años, sin embargo, Jan fue ganando o se fue ganando el corazón de sus vecinos y adquirió fama de filósofo y clarividente, pese a que nunca había ido a la universidad. Apoyado contra un muro que daba sombra, había cola para hablar con él. En especial lo buscaban empresarios que le llevaban candidatos para que Jan les dijera si eran ideales para el puesto, ya que su ojo clínico nunca fallaba.
Un periodista que había oído hablar de él vino de una ciudad lejana para saber cuál era su método para captar la esencia de las personas con solo echarles un vistazo. Es muy fácil, dijo Jan, sonriendo con amabilidad. Mis piernas son una especie de barómetro que mide la bondad de cada persona. Si te fijas en ellas, una es más bonita, mientras que la otra está deformada como una rama torcida. Cuando me presentan a alguien, si noto que mira más la pierna fea que la bonita, no me fío de esa persona. La experiencia me ha demostrado que suele ser gente criticona, que busca siempre el lado negativo de la realidad. Evito la amistad con ellos para no infectarme y desaconsejo a estas personas para ocupar puestos de responsabilidad. Quien solo ve la pierna fea se centra más en los problemas y pérdidas que en las soluciones y ganancias. La periodista se quedó tan impresionada con el joven filósofo que se enamoró inmediatamente de él y fue a verle cada día hasta lograr que se fijara en ella. Hoy son una pareja feliz y miran juntos la pierna bonita de la vida. Bueno, pues muy bonito y dice así: mirar, admirar e imitar. En este cuento hemos adoptado una historia que le gustaba contar a Benjamin Franklin, un político norteamericano que también fue padre del pararrayos. De muy joven le gustaba leer biografías de hombres y mujeres admirables para imitarlos y tratar de ser mejor. Se veía que un personaje tenía una cualidad que a él le faltaba. Se esforzaba en practicarla a lo largo de toda una semana hasta lograr que formara parte de su vida. No le fue mal, acabó siendo uno de los hombres más importantes de su tiempo. La enseñanza está clara: elige a quien te quieres parecer y hazle la pregunta: ¿qué hace él o ella que yo no hago? Y en cualquier caso, para andar con buen pie por la vida, elige siempre los que miran la pierna bonita de las cosas. Bueno, pues espero que lo disfrutéis. Feliz vida. Namaste. El cuento de hoy se titula Pequeña historia autobiográfica. Había una vez un señor que vivía como lo que era, una persona común y corriente. Un día, misteriosamente, notó que la gente empezó a halagarlo diciéndole lo alto que era. «¡Qué alto que estás! ¿Cómo has crecido? Te envidio la altura que tienes». Al principio esto lo sorprendió, así que durante unos días notó que se miraba de reojo al pasar frente a los escaparates de los negocios y en los espejos de los subterráneos. Pero el hombre siempre se veía igual, ni tan alto ni tan bajo. Él trató de restarle importancia, pero cuando después de unas semanas notó que 3 de cada 4 personas lo miraban desde abajo, empezó a interesarse por el fenómeno. El señor compró un metro para medirse. Lo hizo con método y minuciosidad, y después de varias mediciones y requechequeos, confirmó que su estatura era la de siempre. Los otros seguían admirándolo. «Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes». El hombre empezó a pasar largas horas delante del espejo mirándose. Trataba de confirmar si era realmente más alto que antes. No había caso. Él se veía normal, ni tan alto ni tan bajo. No contento con eso, decidió marcar, con una tiza en la pared, el punto más alto de su cabeza. Tendría así una referencia confiable de su evolución. La gente insistía en decirle:
qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. Y se inclinaban para mirarlo desde abajo. Pasaron los días. Varias veces el hombre volvió a marcar con tiza la pared, pero su marca estaba siempre a la misma altura. El hombre empezó a creer que se estaban burlando de él, así que cada vez que alguien le hablaba sobre alturas, éste cambiaba de tema, lo insultaba o simplemente se iba sin decir una palabra. De nada sirvió. La cosa seguía. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. El hombre era muy racional y todo esto, pensó, debía tener una explicación. Tanta admiración recibía y era tan lindo recibirla que el hombre deseó que fuera cierto. Y un día se le ocurrió que quizás sus ojos lo engañaban. Él podría haber crecido hasta ser un gigante y por algún conjuro o hechizo ser el único que no lo podía ver. Eso debía de ser lo que estaba pensando, o lo que estaba pasando, perdón. Montado en esta idea, el Señor empezó a vivir, desde entonces, un tiempo glorioso. Disfrutaba de las frases y las miradas de los otros. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. Había dejado de sentir ese complejo de impostor que tan mal lo tenía. Un día sucedió el milagro. Se paró frente al espejo y realmente le pareció que había crecido. Todo empezaba a aclararse. El hechizo había terminado. Ahora él también podía verse más alto. Se acostumbró a pararse más erguido. Caminaba tirando la cabeza hacia atrás. Usaba ropa que lo hacía más estilizado y se compró varios pares de zapatos con plataformas. El hombre empezó a mirar a los otros desde arriba. Los mensajes de los demás se transformaron en asombro y admiración. Qué alto estás, cómo has crecido, te envidio la altura que tienes. El Señor pasó del placer a la vanidad y de esta a la soberbia sin solución de continuidad. Ya no discutía con quien le decía que era alto, más bien avalaba su comentario e invitaba a algún consejo sobre cómo crecer rápidamente. Así pasó el tiempo, hasta que un día se cruzó con un enano. El señor vanidoso se apuró a pararse a su lado, imaginando anticipadamente sus comentarios. Se sentía más alto que nunca. Pero, para su sorpresa, el enano permaneció en silencio. El señor vanidoso garraspeó, pero el enano no pareció registrarlo, y aunque se estiró y estiró hasta casi desarticular su cuello, el enano se mantuvo impasible. Cuando ya no pudo más, le susurró: ¿No te sorprende mi gran altura? ¿No me ves gigantesco? El enano lo miró de arriba abajo, lo volvió a mirar y con escepticismo dijo: Mire, desde mi altura todos son gigantes y la verdad es que desde aquí usted no me parece más gigante que otros. El señor vanidoso lo miró despectivamente y como único comentario le gritó: «Enano». Volvió a su casa, corrió hacia el gran espejo de la sala y se paró frente a él. No se vio tan alto como esa mañana. Se paró junto a las marcas en la pared, marcó con una tiza su altura y la marca se superpuso a todas las anteriores. Tomó el metro y temblorosamente se midió, confirmando lo que ya sabía. No había crecido ni un milímetro, nunca había crecido ni un milímetro. Por primera vez en mucho tiempo volvió a verse uno más, uno igual a todos, a los otros. Volvió a sentirse de su altura, ni alto ni bajo. ¿Qué iba a hacer ahora cuando se encontrara con los demás? Ahora él sabía que no era más alto que nadie.
El señor lloró. Se metió en la cama y creyó que no iba a salir nunca más de su casa. Estaba muy avergonzado de su verdadera altura. Miró por la ventana y vio a la gente de su barrio caminar frente a su casa. Estaba muy avergonzado de su verdadera altura. Miró por la ventana y vio a la gente de su barrio caminar frente a su casa. Todos les parecían altos. Asustado, volvió a correr para ponerse frente al espejo de la sala, esta vez para comprobar si se había achicado. No, su altura parecía la de siempre. Y entonces comprendió. Cada uno ve a los demás mirándolos desde arriba o desde abajo. Cada uno ve a los altos o a los bajos según su propia posición en el mundo, según su limitación, según su costumbre, según su deseo, según su necesidad. El hombre sonrió y salió a la calle. Se sentía tan liviano que casi flotaba por la vereda. El hombre se encontró con cientos de otros que lo encontraron gigante y algunos otros que lo vieron insignificantes, pero ninguno de ellos consiguió inquietarlo. Ahora él sabía que era uno más como todos. Feliz vida. Namaste. Bueno, hoy quisiera leer un texto que hace mucho tiempo que quería leer y que estaba buscando y que lo he encontrado para regalar a todas aquellas personas que en este momento tan difícil y tan complicado hayan perdido a un ser querido. Me acuerdo de Carmen, de Mercedes, de Lourdes y de tantas y tantas otros y otras que estén en esta situación y que en este momento no recuerdo. Pilar también. Bueno, pues es una carta que dice: para despedir a un ser querido. Te amé y te amo. Por eso tu partida me hace sentir tu ausencia y te recuerdo con dolor y pena. Acepto tu derecho a partir, a tu hora y sin mi consentimiento. Acepto mi dolor al extrañarte y este enojo inexplicable, porque al partir me abandonaste. Sé que no fui perfecto o perfecta contigo, pero fue mi vida la que me fue posible. Por eso quiero despedirte sin quedarme con culpas del pasado. Sé que no fuiste perfecto o perfecta, pero no te culpo por nada, fue tu vida la que te fue posible. Y no quiero vivir reprochándote culpas que ya no sientes. Te extraño y me parece imposible poder vivir sin tu presencia, porque te amé y llegué a necesitarte. Y ahora quiero aprender a amarte sin necesitar tenerte a mi lado. Quiero que mi amor no muera, sino que madure y crezca. Y aunque sienta que te necesito, sé que no te necesito porque mi vida tiene su autonomía y su propia consistencia, tan claramente como sé que viví antes de conocerte y que podré vivir cuando ya no te tengo. Si decidiste partir aquí, estoy para despedirte. Nada ganaría con empecinarme en creer que no te fuiste.
Me siento con derecho y con obligación de seguir mi vida. No quiero morir contigo porque tú no ganarías nada y no te mostraría con eso el amor que te he tenido, sino cuánto te he necesitado. Hoy lloro triste y apenado o apenada, angustiado o angustiada y deprimido o deprimida. Y me permito así porque así lo siento. Pero, y aunque me cuesta decírtelo, sé que mañana, muy pronto, volveré a vivir el gozo de la vida, llevando conmigo tu recuerdo y también tu compañía. Mientras te digo todo esto, me parece imposible que te hayas ido y busco inútilmente explicaciones. Mejor acepto la realidad y te despido. Bueno, pues espero que os pueda servir. Es de un libro que se titula No te mueras con tus muertos, de René Trocero. Espero que os sirva con toda mi buena energía y mi buena luz y todo lo que mi alma en estos momentos siente. Feliz vida, namaste.